Mi marido olvidó colgar la llamada y le oí reírse con su madre, llamándome una carga de la que solo se aprovechaban. No lloré, solo sonreí. En 3 días, vendí la casa en la que vivían por 800.000 euros. Vacié todo lo que había dentro y me fui. Cuando volvieron, fue cuando comenzó la verdadera sorpresa. Antes de empezar, amigos que veis esta historia, por favor dejad un comentario diciendo de qué parte de España o del mundo sois. No olvidéis dar a me gusta y suscribiros para que el canal crezca y pueda traeros historias más interesantes. Aquella noche, el ambiente en la gran casa era inusualmente silencioso y frío. Martina estaba sentada sola en el espacioso comedor, contemplando la cena que había preparado con esmero. Pero el vapor caliente de la comida ya se había disipado, reemplazado por el aire frío del aire acondicionado. El reloj de pared no dejaba de hacer tic-tac, anunciando que cada vez era más tarde. Sin embargo, no había rastro de nadie más en la casa aparte de ella. Martina siempre había sido conocida como una esposa sumisa y abnegada. Se esforzaba por ser el pilar de un hogar perfecto, sirviendo a su marido y a su suegra con todo su corazón, sin una sola queja. Sin embargo, esa lealtad a menudo era recompensada con una dolorosa indiferencia. Esta noche, su marido, Mateo, estaba de viaje de negocios en otra comunidad autónoma. Mateo se había ido hacía 2 días, alegando que un asunto de negocios importante le impedía quedarse, y no se fue solo. Mateo fue con su madre. La señora Pilar, como se llamaba su suegra, había insistido en acompañarlo, con la excusa de que iba a visitar a un pariente lejano cerca del destino de Mateo. Martina, por supuesto, se lo permitió. Nunca había dudado de su marido, especialmente cuando se trataba de trabajo y de la devoción filial hacia sus padres. Martina creía que Mateo se esforzaba por su futuro juntos, y que su deber como buena esposa era cuidar de la casa y rezar para que los asuntos de su marido fueran bien. El silencio de aquella noche se rompió de repente por el sonido del teléfono móvil de Martina sobre la mesa del comedor. La pantalla del móvil se iluminó, mostrando el nombre de su marido. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Martina. La nostalgia y la preocupación que habían oprimido su corazón parecieron aliviarse un poco. Contestó la llamada con una voz suave y afectuosa. Al otro lado de la línea, la voz de Mateo sonaba ajetreada, como si estuviera en un lugar ruidoso o en un restaurante. Mateo, con un tono apresurado, le preguntó cómo estaba, cómo iban las cosas en casa y si había cerrado bien todas las puertas. Martina respondió pacientemente a todas sus preguntas, asegurándole que todo estaba seguro y bien cuidado. La conversación fue breve. Mateo se excusó diciendo que tenía que volver rápidamente a una reunión y que la cobertura allí no era muy buena. Martina dijo que lo entendía, y terminó la llamada con una oración por la salud de su marido. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Justo cuando Martina iba a colgar, oyó un leve sonido al otro lado de la línea. Parecía que Mateo había olvidado pulsar el botón de finalizar llamada. El móvil probablemente estaba en su bolsillo o sobre una mesa con la llamada aún activa. Al principio, Martina intentó desconectar, pero de repente perdió las ganas al oír una risa muy familiar. Era la risa de su suegra, la señora Pilar. Su risa sonaba muy alegre y vibrante, muy diferente del tono brusco con el que solía dirigirse a ella en casa. Martina se acercó más el móvil a la oreja. Su corazón empezó a latir más deprisa. Podía oír el tintineo de cubiertos contra los platos y una elegante música de fondo. Significaba que no estaban en la reunión de la que Mateo había hablado, sino cenando en un lugar de lujo. Pero no fue eso lo que oprimió el pecho de Martina. Fue la voz coqueta de otra mujer que llevaba la voz cantante en la conversación. El nombre de la mujer era Valeria. Martina conocía ese nombre porque Mateo la había mencionado como una nueva compañera de trabajo. Pero el tono de Valeria ahora no sonaba en absoluto como el de una colega. Valeria, con voz melosa, le pedía a Mateo que le sirviera más bebida en su copa. Martina contuvo la respiración, sus manos apretando con fuerza el borde de la mesa. Oyó a Mateo reírse y responder a los caprichos de Valeria con un tono muy tierno, un tono que había desaparecido de su matrimonio hacía mucho tiempo. Mateo llamó a Valeria Cielo, un apelativo que hizo arder los oídos de Martina. Y entonces la conversación derivó hacia un tema que hizo que a Martina le hirviera la sangre. La señora Pilar empezó a hablar en un tono despectivo. Dijo que alivio era salir de casa y comer algo delicioso, sin tener que ver la cara aburrida de su nuera. La señora Pilar se quejó de que la comida que Martina preparaba en casa no le gustaba en absoluto, que era demasiado corriente, y no estaba a la altura de su clase. Martina sabía muy bien que siempre cocinaba con los mejores ingredientes para satisfacer el paladar de su suegra. Pero los insultos sobre su cocina no fueron nada comparados con las siguientes palabras que salieron de la boca de Mateo. Mateo dijo en voz alta que, en realidad, estaba harto de fingir ser un buen marido.
Dijo que Martina no era más que una carga en su vida. Según Mateo, Martina no aportaba nada, salvo gastar dinero en el mantenimiento innecesario de la casa. Mateo incluso llamó a Martina una aprovechada que vivía en esa lujosa casa sin conocer su lugar. Olvidaba que la escritura de esa casa estaba, de hecho, a nombre de Martina. Martina había comprado la casa con la herencia de sus padres y el dinero que había ganado trabajando duro antes de casarse. Pero Mateo, por ser el cabeza de familia, siempre había considerado que la casa era suya. La voz de Valeria se oyó de nuevo, esta vez con un tono de pregunta astuta. Le preguntó a Mateo cuándo se divorciaría de Martina para poder casarse oficialmente con ella y vivir en esa lujosa casa sin interrupciones. La respuesta de Mateo fue como un rayo caído del cielo para Martina. Mateo dijo que estaba urdiendo un plan para convencer a Martina de que pusiera la escritura de la casa a su nombre, con la excusa de la seguridad de los activos o asuntos fiscales. Una vez que la escritura estuviera a su nombre, Mateo prometió echar inmediatamente a Martina de casa y divorciarse. La señora Pilar pareció apoyar firmemente aquel malvado plan, incluso añadió que Mateo no necesitaba darle a Martina ni un céntimo de pensión compensatoria. Según ella, Martina ya había vivido a cuerpo de rey durante mucho tiempo gracias a su hijo. Las lágrimas que deberían haber brotado se quedaron congeladas en los ojos de Martina. El dolor que le atravesaba el pecho era tan profundo que superaba la propia emoción de la tristeza. Se quedó paralizada. Su cuerpo estaba rígido, pero su mente, de repente, se volvió muy clara. Oyó perfectamente cómo los tres se reían y charlaban sobre su dolor, planeando su ruina. La llamaron una carga. Esa palabra resonaba en su cabeza. Una carga. Habían considerado su existencia, su dedicación y su paciencia simplemente como una carga que debía ser desechada después de arrebatarle sus bienes. Martina, lentamente, apartó el móvil de su oreja. No colgó la llamada. Dejó que se cortara sola o que se agotara el saldo de Mateo. Con un gesto muy tranquilo, volvió a dejar el móvil sobre la mesa. Demasiado serena para alguien que acababa de oír cómo su mundo se derrumbaba. Se levantó de la silla del comedor y se miró en el gran espejo que colgaba en la pared. El rostro de la mujer en el espejo parecía pálido, pero sus ojos, normalmente suaves, se habían vuelto afilados y fríos como el hielo. Ya no existía la Martina dócil y sumisa. Esa noche, esa versión de ella había sido asesinada por la traición de las personas en las que más confiaba. Martina recorrió lentamente la casa. Tocó las paredes, los muebles, los adornos que había cuidado con tanto esmero. Esta casa era suya. Esta propiedad era su derecho. Recordó cuando Mateo vino a ella con las manos vacías, suplicando su amor y prometiendo hacerla feliz. Recordó cuando la señora Pilar llegó con cara de súplica, pidiendo quedarse porque su vieja casa en el pueblo ya no era habitable. Martina los había acogido a ambos con los brazos abiertos. Les había dado un techo, comida y el calor de una familia. Y esta era la recompensa que recibía. Un plan despreciable para deshacerse de ella como si fuera basura. La rabia interna de Martina no estalló en forma de gritos o destrozos. Esa rabia se asentó, se condensó y se transformó en una sólida determinación. Si la consideraban una carga, entonces realmente se iría, pero no se iría con las manos vacías, como ellos planeaban. No les permitiría disfrutar ni un solo céntimo de la propiedad que era su derecho absoluto. El plan de Mateo de transferir la escritura nunca sucedería, porque Martina haría jaque mate primero. Iba a vender esta casa. Martina se dirigió a su despacho personal, una habitación a la que Mateo casi nunca entraba. Allí, escondida detrás de un cuadro, había una caja fuerte cuya combinación solo ella conocía. Con dedos firmes marcó la combinación numérica y abrió la puerta de acero. Dentro, vio documentos importantes, incluida la escritura de esta lujosa casa, sus joyas de oro y una cuenta bancaria personal que había mantenido en secreto como fondo de emergencia. Martina cogió el sobre que contenía la escritura de la casa. Lo apretó contra su pecho. La sensación del frío papel parecía infundirle una nueva fuerza a su alma. Aquella noche, Martina no durmió. Se sentó en el salón con el portátil sobre las rodillas y empezó a trazar un plan de venganza limpio y elegante. No necesitaba dramas, no necesitaba enfrentamientos que agotaran sus emociones. Solo necesitaba 3 días.